Bien, comenzamos a grabar la dinámica de la paracha 28, Metzorah, el que tiene lepra, y la lectura de la Haggadah. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, de la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Barú Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bien, amén. Amén. Amén, amén. Bien, pues la primera ronda daremos un resumen de la paracha 28 y si alguien quiere abordar sobre la Haftarah lo puede hacer. Y la segunda ronda pues seguiremos con la lectura de la Haggadah. La Haggadah Caraíta, hecha por nuestro hermano Jajam Meir Rehavi. Seguimos viendo como los asuntos de los sacerdotes sobre esta enfermedad de la lepra es constante e importante para realizar. El sacerdote era la persona que tenía el conocimiento sobre estas plagas y demás. Son como una especie de médico para el pueblo de Israel. Estos debían examinar a la persona afectada siempre y cuando fueran asuntos delicados a la salud o a la piel. Fíjese que la porción que le corresponde al sacerdote es cuidar al pueblo. Y nosotros también tenemos una encomienda que es también cuidar al sacerdote. Por eso es que cada vez que nosotros, pues, ¿verdad? Cuando digo nosotros, me proyecto en ese tiempo, ya estando todo restablecido, tuviésemos algún asunto delicado, importante en nuestra casa y demás, íbamos donde el sacerdote o donde el levita, y este levita pues hacía llegar cómo es que iban a funcionar las cosas. ¿Por qué? Porque había un orden. O sea, no se podían hacer las cosas así porque sí. Y vamos a leer algo bien importante en esta paracha sobre esto. Y cuando lo leí, obviamente ya yo lo sabía, pero me dio un impacto de que yo dije, wow, es fenomenal. Vemos cómo se llevan los preparativos para realizar estas pruebas a los afectados. O sea, los instrumentos, los materiales. Hoy en día se sabe que esto no se puede hacer ya que es una función sacerdotal y no del pueblo. Lo que se practica hoy en día es lo que es la medicina moderna y la medicina natural. Vemos cómo el Creador da según las necesidades de cada uno. Si no te alcanza para un cordero en sacrificio por la ofrenda, hay otra alternativa para aquellos que no le alcanza. Estos podían dar como ofrenda lo que era harina, aceite, etcétera, etcétera. Fíjense que el 33 del capítulo 14 nos habla de que si el Creador envía afección de Zaraat, o sea, esta es la parte importante, si el Creador envía afección de Zaraat, o sea, el Creador es el que envía la plaga. Muchas veces tenemos que tomar el antídoto correcto, o sea, o los pasos correctos, porque el Creador es el que da y el que quita. Ya eso nosotros lo debemos de tener ya grabado en nuestra mente. Debemos de seguir cada instrucción dada del Creador, ya que el Creador es quien envía algo por algún propósito, algún castigo, pero también nos da la fórmula para limpiarnos de ella. Entre ellas vemos cómo son los pasos de que el sacerdote, en este caso, tiene que hacer una intervención por nosotros, tiene que examinar, tiene que ponernos como que en una, ¿verdad? Lo que le llaman una cuarentena, o como aislado, volver y ver a ver si es algo maligno, si no. Y nosotros pues tenemos que seguir esas instrucciones, dadas cuando, ¿verdad?, esté todo restablecido. Esto demuestra nuevamente que el Creador es quien nos cuida y también quien nos castiga o nos destruye por ser desobedientes. Estas plagas en las viviendas, el sacerdote es el único que debe de entrar para inspeccionar el lugar, y dentro de todo esto hay unas normas a seguir y para cumplir. Si nos fijamos bien, hay personas o líderes del pueblo que quieren imitar la función sacerdotal. Y es bien triste porque aquí menciona claro que los sacerdotes son los consagrados y ungidos para hacer la posesión directa del Creador en estos oficios. O sea, no hay más nadie para hacer estos oficios. Quien quiere imitar esta función de sacerdotal, pues tiene algún problema. Nosotros como pueblo debemos de cumplir según lo que se nos ha dado. Incluso en los grandes ejemplos de los escritos y profetas nos arrojan luz sobre qué sucede con aquellos que traspasan el pacto y violan la ley.
Luego vemos las impurezas masculinas por flujo de secreción y por flujo seminal. Recuerden que no es lo mismo, aunque parezca igual, el flujo seminal es algo como natural y el de la secreción no. El flujo de secreción no. Aquí vemos lo que debemos de hacer según la norma. Seguimos viendo el estado menstrual de la mujer y sus normas a seguir. En conclusión, lo que saqué en general aquí es que el agua nos limpia de las impurezas y nos ayuda a mantener una buena higiene. Debemos de tomar la costumbre de bañarnos antes de entrar al atardecer. No solo bañarnos antes del atardecer, pero aunque nos podemos bañar varias veces al día, todo depende, ¿verdad?, que estemos haciendo. Pero antes de entrar al otro día, más cuando se entra a Shabbat, por darle un ejemplo, claro, pues es bueno tener una buena ducha o lavarse bien antes de entrar a este día, ya que se va acercando el otro día, porque sabemos que los días comienzan en el anochecer, y así poder garantizar una entrada ritualmente pura. La mayoría de las impurezas, su duración es poca, ya que esta, hasta que no te laves con agua, no queda ritualmente puro. Así que es importante seguir estas instrucciones como corresponden, y así evitamos, además de enfermedades, otra serie de eventos que pueden causarnos un problema mayor. Así que lo importante aquí es que el agua nos limpia de muchas impurezas. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Es bien interesante lo que acabas de mencionar de lo del Shabbat, porque vemos que nuestros hermanos ortodoxos incitan, ¿verdad? Ellos sugieren que en Shabbat se debe tener relaciones con la pareja, porque es el día más santo y ellos tienen una serie de ideas sobre eso, pero entonces vemos que aquí en esta parashá se habla de las impurezas, y una de las impurezas que se hablan aquí es la de fluido corporal. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que en el día Kadosh, ¿verdad?, el día consagrado y separado, hagamos un acto, o sea, sugerir un acto de que se haga un acto donde vas a entrar en impurezas y que vas a tener que esperar hasta el final del día para poder limpiarte, porque esa impureza es una impureza que ritual es limpiarse con agua, y esperar a que termine el día, o sea, terminar el día para poder volver a tu estado de pureza, de limpieza. Y es algo que para mí es bien chocante, algo que para mí es súper contradictorio a lo que la Torá demanda de nosotros, y es una de las cosas de las que los caraítas y los rabanitas chocamos, ¿verdad? Porque los caraítas pues entienden que en Shabbat hay que mantenerse ritualmente limpio. Vemos que esta parashá empieza con la palabra de aflicción, o sea, una persona que está afligida por esta enfermedad, esta condición, y es bien interesante porque sabemos que estas aflicciones, todo proviene del Creador, lo bueno y lo malo proviene del Creador. Entonces, si esta persona está afligida por esta enfermedad es porque el Creador así lo decretó, de que esta persona tiene que pasar por esta aflicción. Vemos también la importancia del trabajo del sacerdote, o sea, el sacerdote, como bien lo mencionaste, hacía una función como de médico también, como de una persona que hacía que el pueblo se mantuviera también de una manera saludable, donde hubiera salubridad. Todo ese tipo de cosas se veían en este sistema de regulaciones y normas y reglas que el Creador dio en su Torah. Vemos que hay diferentes impurezas que se mencionan. El Shabbat pasado ya no he mencionado la contaminación por fluido menstrual, por el posparto, la lepra, la contaminación por tocar o estar en contacto con un cadáver, el de fluido corporal. Todo esto, todas estas, también por comer un animal inmundo, contaminación por, ¿verdad?, por ingerir. Todas estas
impurezas tenían diferentes también formas también de ritual para volver de nuevo a un estado de pureza. Muchas de ellas requerían de sacrificios que no se pueden hacer hoy en día. Algunas requieren de la purificación con el agua de purificación, que era con la que se utiliza la vaca roja. Y habían otras que solamente pues se necesita el de un baño, una ducha donde el agua esté corriendo, agua que ¿verdad? Que corra, vertir agua sobre tu cuerpo, limpiarte y esperar al final del día para volver a este estado de pureza. Es bien interesante que pues hoy en día no se puede hacer las de sacrificios ni la de agua de purificación, no está, pero sí podemos, sí está a nuestro alcance la de la purificación por agua y la de esperar al día siguiente, ¿verdad?, para entrar en un estado ritual de pureza. Es bien interesante. También hay otra diferencia que ya se ha mencionado otras veces sobre los caraítas y los rabanitas, y es que los rabanitas tienen una mikveh, o sea, una piscina donde ellos se sumergen, después que pasan los días de impureza, ellos van a este lugar, se limpian. Es bien interesante porque yo vi cómo es el ritual que ellos utilizan, y el ritual, ellos primero se sacan toda la costra, el sucio de las uñas, se tienen que cortar uñas, limpiarse todo, darse una ducharse, o sea, vertir agua encima de ellos y que esa agua sucia baje por el retrete, o sea, por el desagüe, y después entonces que entran a la mikveh, a la piscina. Entonces es bien interesante porque en el caraísmo pues no se necesita de sumergirse a la piscina, sino que ya con la ducha, con esa agua corriendo, esa agua vertida sobre nuestros cuerpos y limpiándonos, y que esa agua sucia de impureza vaya por el desagüe, ya con eso ya tú estás limpio. Entonces, pues es algo que es bien interesante ver estas dinámicas, estas diferencias entre caraítas y rabanitas inclusive dentro de la sinagoga caraíta. Hay baños con duchas, y antes de entrar al área donde se hacen los rezos hay que quitarnos los zapatos y hay que lavarnos las manos antes de entrar a esa área. Es bien interesante también ver esta dinámica dentro de las comunidades donde se mantiene estas reglas que son también de limpieza, o sea, para no llevar contaminación al área donde se supone que pues haya una santidad. Nada, eso es lo que quería añadir y, ¿verdad?, mencionar sobre esta parasha. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, lo que quería comentar bien brevemente, porque yo creo que ya esta parasha también está bien ligada a la anterior y se había dicho bastante, creo que el año anterior, pero me llama la atención la purificación de un leproso, que aparte de que tenía que ser a través de un sacerdote, obviamente, pero el ritual en sí conllevaba no solamente la purificación en cuanto a lo que estamos hablando de mikveh, sino que dentro de la purificación había un rito en que se tomaban 2 aves kasher, tenían que estar vivas, un trozo de cedro, algo de lana carmesí y una rama de hisopo. Entonces, luego de tener esos ingredientes, el sacerdote iba a dar órdenes de que había un ave que iba a ser degollada sobre agua de manantial dulce en un bol de arcilla. Entonces tomará el ave viva junto con el trozo de cedro, la lana carmesí y el hisopo, junto con el ave viva, sumergirá los otros artículos en el agua de manantial mezclada con la sangre del ave degollada. Entonces, una vez hacía eso, entonces rociaba esta mezcla 7 veces sobre la persona que experimente la purificación de la maldición leprosa, de este modo volviéndola pura, y despedirá al ave viviente hacia los campos. Bien interesante que el rito, para ser purificado tenía que pasar este rito específico con estas cosas específicas en la medida específica a través de un sacerdote. Entonces, vemos aquí cómo
esta Metzora, que era una maldición leprosa, también se podía identificar sobre los hogares. Entonces, lo que conocemos hoy como lepra, que es la enfermedad de Hansen, posiblemente no era lo mismo como esta enfermedad, porque quizá lo que vemos ahora es un derivado, o esta bacteria pues se sigue no multiplicando, hay ciertas ramificaciones de la misma bacteria, que si vamos a ver, es lo que le llaman un tipo de hongo, como un bacilo, no es, son difíciles de tratar, no es como un virus o una bacteria regular, sino que conlleva múltiples antibióticos y incluso antes en Puerto Rico a los leprosos, creo que en todos los países, había que separarlos. ¿Por qué? Porque debajo de la piel, que no se ve, sale como un reflejo blanco y era muy difícil de detectar. Entonces ya cuando la persona tenía la piel comida, entonces ya era muy tarde. Entonces es importante cómo el sacerdote lo identificaba, y a través de este rito, que incluía agua de manantial, incluía las aves, se hacía este tipo de purificación, y luego se verificaba y tenía que ser sacado del campamento. O sea, porque si no, pues la lepra pues entonces contaminaba completamente a las otras personas. Me llama la atención, estaba leyendo sobre las aves, y coinciden que de la palabra hebreo deror, que viene siendo la palabra hebreo para aves, de ahí se derivan las golondrinas y gorriones. Entonces me acuerdo mucho que la golondrina era una de mis aves favoritas, o es una ave favorita. Entonces, como esta pequeña golondrina estaba, y no está bajo las aves que no son cacher, me imagino que es cacher en el aspecto de que se utilizaba para esta purificación. Y entonces veo aquí como aún la golondrina, y creo que hay uno de los salmos que hablan de la golondrina, o libro de Proverbios, tenía su lugar también para la purificación. Pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Y sí, hay enfermedades que yo entiendo que cuando el templo dejó de existir y dejó de existir la función sacerdotal, entiendo yo que esas enfermedades en sí como que ya no se volvieron a ver. Entiendo yo que cuando se restablezca todo volverá a salir ese tipo de infección o algo para poder continuar, digo yo, es lo que yo entiendo, poder cumplir también con estas funciones sacerdotales. Para mí es bien interesante. Seguimos con la ronda con Jonabe. Adelante, Jonabe. Shalom. Bueno, pues en esta, ¿verdad?, para allá podemos aprender sobre las leyes de la lepra, los tipos de flujos del cuerpo, como lo es el flujo de carne y el fluido de semen, y pues en el caso de la mujer el flujo de sangre, y cómo los mismos los ponían los ponían en un estado impuro. Y lo más importante de esto, ¿verdad?, y es el punto central de estas leyes, que es muy sencillo. Número 1, el bienestar colectivo del pueblo, y número 2, y el más importante, era que el tabernáculo estaba entre ellos, y por esa razón todos tenían que permanecer puros, ya que al tabernáculo no podían llegar impurezas, porque era un lugar completamente santo, y lo podemos leer en el 15:31, ¿verdad? Y dice: separarán a los hijos de Israel de sus impurezas, para de que no mueran por sus impurezas, por haber impurificado mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces, pues más claro no canto un gallo. Y algo que leí también que me pareció interesante, y no estoy diciendo que sea mi opinión o la de alguno de nosotros, pero la leí, y era que la lepra caía sobre el individuo por la shonjara, como le sucedió a Miriam, ¿verdad? Por chismes y cosas que no se tenían que hablar del prójimo. Y otra cosa también súper interesante es que miles de años atrás el Creador les explica a los cojanim y a los levitas cómo ellos van a bregar con la lepra y cómo van a saber si es lepra. Y hoy día, pues, cuando tú lees buscas por ahí por internet sobre la lepra,
ellos básicamente te dicen lo mismo. Entonces, pues es bien interesante eso, que wow, el creador ya nos había dejado saber sobre la enfermedad, cómo se brega con ella y cómo tiene que, ¿verdad?, suceder las cosas, el proceso para que la persona pueda ser pura de nuevo luego de ella. Y pues nada, eso era lo que quería añadir. Gracias, Yonavé, por el aporte. Seguimos con Yolanda. Adelante, Yolanda. Sí, Shalom. Es interesante destacar que Deuteronomio o Devarim 32:36, el Señor dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es interesante destacar que todas estas enfermedades eran precisamente una manera del Señor disciplinar a su pueblo y hacerlo entender cuando estaba haciendo las cosas incorrectas y tratarlo de hacer volver al camino. Tenemos en este caso la enfermedad de lepra, que es una de las que se menciona aquí, se ha venido hablando, y es interesante destacar que si uno lee el capítulo 14 completo, podrá darse cuenta que esa lepra no solo se pegaba en la piel de la persona, sino que también era una lepra que era capaz de transmitirse a los vestidos, es decir, a la ropa, a la tela, también habla acerca del cuero, y también habla de que se podía transmitir a las casas, es decir, que inclusive hasta la casa podía coger esta enfermedad. Como respuesta, muchas veces cuando ya la plaga no se arreglaba de ninguna manera, por ejemplo en las prendas, se hacía una prueba y se lavaba, y después de 7 días se podía revisar de nuevo la prenda, y si volvía a salir la lepra, pues ya había que quemarla. Es decir, que no solo se castigaba de manera física a la persona con su piel, sino que también podía terminar perdiendo toda su propiedad a causa de esta enfermedad, porque podía quedarse con casa. Es decir, que el Eterno tenía diferentes maneras de disciplinar a la persona que tuviera esta enfermedad. También a continuación, el próximo capítulo nos habla acerca del flujo de semen y el flujo menstrual. En este caso, primero hace la diferencia de la emisión de semen normal que tendría un hombre cuando tiene relaciones sexuales, pero también hablaría del flujo de semen o la emisión de semen por una enfermedad, que sería un flujo constante que tendría la persona. En este caso, si notan y leen con cuidado, se darán cuenta que para el flujo de semen ese que era constante, al igual que la mujer cuando tenía un flujo de menstruación constante, había que, cuando terminara y se curara esa enfermedad, tenía que llevar un sacrificio por su pecado. Es decir, que podemos darnos cuenta que de una manera u otra estaba relacionado con un castigo a causa de algo que habían hecho mal. Sin embargo, cuando vemos el caso de la menstruación normal de la mujer, o en el caso normal de una emisión de semen, no se llevaba ningún sacrificio, en este caso por su pecado. Y podemos ver, por supuesto, que no podríamos decir que la menstruación sería pecado, ni el flujo de semen normal sería pecado, por cuanto fue el Eterno quien creó esas funciones en el ser humano. Y cuando el Señor nos creó en el libro de Bereshit o Génesis, en el inicio, pudo decir que todo era bueno en gran manera. Es decir, que eso era parte del proceso normal del ser humano y de la reproducción, por el cual el óvulo es fecundado por el semen del hombre. Es interesante destacar, enfatizando un poco en la parte del flujo normal, que podemos ver que en el caso de la emisión de semen, la persona, una vez que terminaban de tener relaciones sexuales, había que tener en cuenta algo importante, y lo dice el versículo del capítulo 15, 16, 17, dice que cuando el hombre tuviera emisión de semen, debería lavar con agua todo su cuerpo. Y también el 17 nos dice que también toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión de semen. Es decir, ¿qué se haría en este caso? Pues habría que tener cuidado, ya fuera en una sábana o una ropa interior, y por supuesto también lavarse la persona, porque todos estos fluidos no es necesario que anden por ahí, porque cualquiera sin querer, por ejemplo, puede sentarse en la misma cama o quién sabe, de una manera u otra, o tocar a alguien que esté embarrado de estos flujos, y finalmente estas cosas no debían estar en contacto con todo el mundo. Vemos también el caso de que la persona, aunque se bañara, quedaría inmundo hasta la noche. Es decir, no se podría acercar a las cosas santas. El que quedara inmundo hasta la noche no significaba que era algo pecaminoso el tener relaciones sexuales, por cuanto la reproducción la inventó o la creó el Eterno. Pero en este caso la persona, el pecado estaría en acercarse a lo inmundo, acercarse a los santos siendo inmundo. En el caso del flujo de sangre de la mujer normal, vemos que el problema principal cuando se lee es el lugar donde ella se acuesta o donde ella se sienta. Por ejemplo, él pone el ejemplo de una cama, no especifica el caso de que la mujer no se pueda tocar,
sino que se especifica que cuando ella se acueste, mientras está separada, todo lo que ella se acueste quedará inmundo. Si ponen algo en esa superficie donde ella se acostó, es que quedaría inmundo. En el caso de sentar también. Es por eso que muchas veces se sigue la costumbre de poner cojines en ciertos lugares donde podría haber la mujer menstruación, o una silla donde sea específico por esa situación. Y muchas veces se usaba esa costumbre. Igual, la mujer en este caso debía esperar 7 días para el proceso de purificación. Cuando dice 7 días, si una mujer tuviera un flujo de sangre que durara menos, aún así debía esperar 7 días, porque no especifica que tenga que esperar menos si su flujo es de menos días. Vemos que existen mujeres que a veces tienen flujo de 3 días, de 5 días, de 7 y hasta más. Pero el promedio de una mujer es 7 días menstruando. Es importante destacar que el hombre no se podía llegar a ella, y no se puede llegar a ella, teniendo relaciones sexuales cuando estuviera con la menstruación. Y si vamos y destacamos en Levíticos 20, capítulo 20, en el versículo 18, podemos ver que dice: cualquiera que durmiere con una mujer menstruosa y descubriera su desnudez, su fuente descubrió, ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados entre su pueblo. Y es interesante destacar que en el 22 dice que guardad todos los estatutos y ordenanzas y ponerlo por obra, no sea que os vomite la tierra en la que yo les introduzco. No andéis en la plática de las naciones que yo eché delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominables. Es decir, que el Señor especifica que una de las cosas por las que la tierra vomitó a los moradores de Canaán y de esos todo territorios era porque hacían prácticas abominables. Si leen el capítulo 20 podrán ver todas las prácticas abominables sexuales, como acostarse con un familiar, acostarse con hombres, acostarse con un animal, y entre todas estas inmoralidades sexuales está el acostarse con una mujer menstruosa. Es interesante destacar que el Eterno le aplica esta ley a extranjeros de entre las naciones, porque muchas personas creen que simplemente la ley no tenía que ver con estas naciones, solo con Israel. Pero vemos que el Señor dice que la tierra vomitó a todos sus moradores a causa de este pecado tan serio. ¿Por qué? Porque era un pecado de abominación delante del Eterno. Es algo muy serio que debemos tener en cuenta, y por supuesto es una ley que en el sentido de que no tenemos templo al cual acercarnos inmundo, pero hay cosas que sí se pueden hacer, pues sobre todo, por ejemplo, el de no acostarse con la mujer menstruosa en este caso. Y lo otro sería, como estuvieron hablando ahorita, de que intentamos siempre en las fiestas santas, ya que son santas convocaciones, que hacer diferencia entre lo santo y lo común, entre lo limpio y lo inmundo. Y es por eso que tratamos de mantenernos puros en todas estas fiestas, porque finalmente, si alguien tuviera relaciones sexuales durante una fiesta, pues seguiría inmundo el resto de la fiesta, porque hasta que no se lave y se ponga el sol, seguiría en un estado de inmundicia. Es por eso que nuestro pueblo, que se le llama ser santo, debe hacer diferencia entre ambas cosas. Bueno, hasta aquí mi parte de aporte. Gracias, Yolanda, por el excelente aporte. De hecho, quería abordar un poquito más lo que mencionaste de cuando se acuesta con una mujer menstruosa, ambos se han cortado de su pueblo. Si se fijan, habla de una mujer desposada, porque cuando el hombre está casado con una mujer y descubre que estaba en sus días menstruales, pues él estará impuro por 7 días. Y es bien importante poder reflexionar en eso, porque hay personas que esto lo ven como que, espérate, si por accidente pasó, no significa que yo esté cortado del pueblo de Israel o semejante cosas, sino que voy a estar impuro por 7 días yo estando con mi mujer, o sea, yo siendo una persona casada. Pero en el caso de que esta persona descubra este estado menstrual de esta persona, de esta mujer, a lo mejor que ha estado desposada, pues en ese caso pues sería algo, un pecado mayor, y ahí es cortado de entre su pueblo, mientras el hombre que está casado con su mujer y a lo mejor pasa esto por accidente, pues estarían 7 días impuros. Así que es bien interesante e importante eso que acabas de traer. La Haggadah Caraíta se supone que pues, se lea en la noche del Pesaj. Obviamente nosotros la estamos leyendo hoy para dejarla grabada y que otros hermanos también tengan el beneficio de escucharla. Esto fue hecho por el Hajam Meir Javi. La Haggadah es el relato del éxodo de Egipto que se lee durante el seder de la noche de Pesaj.
Esta nueva Haggadah es una Haggadah realmente bíblica, con un relato completo de ese evento milagroso. Alabad el nombre del Creador, alabad el nombre de Yah, siervos del Creador. Los que estáis en la casa del Creador, en los atrios de la casa de nuestro Elohim, alabad a Yah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque Yah ha escogido a Jacob para sí, y a Israel por posesión suya. Yo sé, ciertamente, que el Creador es grande, y el Creador es nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que el Creador quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca en sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Misraim, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, Misraim, contra el Paró y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sihó, rey de Morí, a Og, rey de Bashán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. El Creador eterno es su nombre, tu memoria, el Creador de generación en generación. El Creador juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid al Creador. Casa de Aarón, bendecid al Creador. Casa de Levi, bendecid al Creador. Los que teméis al Creador, bendecid al Creador. Desde Sión sea bendecido el Creador, que mora en Jerusalén. Aleluya. Mañana, cuando tu hijo te pregunte qué significan los testimonios, estatutos y decretos que el Creador nuestro Elohim nos ha mandado, dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Paró en Misraim, y el Creador nos sacó de Misraim con mano poderosa. El Creador hizo delante de nuestros ojos señales y milagros grandes y terribles en Misraim, contra el Paró y contra toda su casa, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que nos prometió a nuestros padres. El Creador nos mandó que cumplamos todos estos estatutos, que temamos al Creador nuestro Elohim, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como es hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Creador nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Misraim y las señales que hice entre ellos, y sepáis que yo soy el Creador, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron, no las encubriremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Creador, su potencia y las maravillas que hizo. Tú eres, oh mi Creador, el Elohim que escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Kadeshim y le pusiste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra de Canaán, del Hití, del Morí, del Peresí, del Yeshubí y del Girgashi, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Miraste la aflicción de nuestros padres en Misraim, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Hiciste señales y maravillas contra el Paró, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como hasta este día. Y asimismo Abraham, nuestro padre, que su descendencia será afligida en una tierra que no será suya, tal como está escrito. Y entonces le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grandes riquezas. Y entró Israel en Misraim. Jacob moró en la tierra de Ham y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, más que contra sus siervos pensaran mal. Y así los Misraim trataron con astucia a nuestros padres, los afligieron, los esclavizaron y amargaron sus vidas, tal como está escrito. Y se levantó sobre Misraim un nuevo rey que no conocía a Joseph, y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel
es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que, en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo para que lo oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el Paró las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los Misraín temían a los hijos de Israel. Y los Misraín hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barros y ladrillos, en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaron con rigor. Y Faraón y los Misraín dictaron 2 decretos contra nuestros padres. El primer decreto por mano de las parteras, como está escrito. Y habló el rey de Misraín a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Chifra y la otra Ua, y les dijo: cuando asistáis las hebreas en su cuarto, observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Misraín, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces el rey de Misraín hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron a Paró: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Elohim favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho, y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó su familia. El segundo decreto por mano de sus pueblos, tal como está escrito. Y Paró dio a todo su pueblo esta orden: echad al río todo hijo que nazca y preservad la vida de toda hija. En estos días de aflicción nació un libertador, y un hombre de la familia Levi, que fue y tomó por mujer una hija de Levi, la que concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más, tomó una canasta, la que le fateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija del Paró descendió a lavarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos y envió una criada suya para que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando. Llena de compasión por él, exclamó: este es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del Paró: ¿quieres que te llame una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Ve, respondió la hija de Paró. La joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Paró: llévate este niño y críamelo, yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, se le entregó a la hija de Paró, la cual lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moshe, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y en aquellos días sucedió que creció ya Moshe, salió a visitar a sus hermanos, los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, vio a 2 hebreos que reñían y le preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y pensó: ciertamente esto ha sido descubierto. Cuando el Paró oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moshe, pero Moshe huyó de la presencia del Paró y habitó en la tierra de Medián. Allí se sentó junto a un pozo. Y Moshe se estableció con Yitro, el sacerdote de Midian, tal como está escrito. Y Moshe aceptó vivir en casa de aquel hombre, y éste dio a su hija Sífora por mujer a Moshe. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Misraín. Los hijos de Israel, que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Elohim oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel y conoció su condición. Apacentando Moshe las ovejas de su suegro Yitro, sacerdote Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Elohim.
Allí se le apareció el malaj, o el ángel del Creador, en una llama de fuego, en medio de un zarzal. Al fijarse, vio que el zarzal ardía en fuego, pero el zarzal no se consumía. Entonces Moshe se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión, porque a causa de la zarzal no se quema. Cuando el Creador vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moshe, Moshe. Aquí estoy, respondió él. Elohim le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim Abraham, Elohim Isaac, Elohim Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar al Creador. Dijo luego el Creador, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Misraín, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de mano de los Misraín y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Kenaní, del Hití, del Morí, del Peresí, del Jebeo y del Jebusí. Ven por tanto ahora y te enviaré a Paró para que saques de Misraín a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y Moshe respondió a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya al Paró y saque a Misraín y saque de Misraín a los hijos de Israel? El Creador respondió, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Misraín al pueblo, serviré al Creador sobre este monte. Y Moshe respondió a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya a Paró y saque de Misraín a los hijos de Israel? Elohim le respondió, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Misraín al pueblo, servirá él al Creador sobre este monte, dijo Moshe a Elohim. Si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Creador Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Y yo sé que el rey de Misraín no os dejará ir sino por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Misraín con todas las maravillas que obraré en el país, y entonces os dejará ir. Y Adonai le dijo, cuando hayas vuelto a Misraín, ocúpate de hacer delante de Paró todas las maravillas que he puesto en tus manos, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Paró, Adonai ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Porque te hice subir de la tierra de Misraín, te redimí de la casa de servidumbre, y envié delante de ti a Moshe, a Aarón y a Miriam. Envió a su siervo Moshe y a Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y prodigios en la tierra de Ham. Y después Moshe y Aarón entraron a la presencia de Paró y le dijeron, Adonai, el Elohim de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Paró respondió, ¿quién es Adonai para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Adonai, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron, el Elohim de los hebreos se nos ha manifestado. Iremos pues ahora 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios al Creador, nuestro Elohim, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Misraín les dijo, Moshe y Aarón, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también el Paró, ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, vosotros queréis apartarlo de sus tareas. Y aquel mismo día, el Paró dio esta orden a los cuadrilleros encargados de las labores del pueblo y a sus capataces. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, pues están ociosos.
Por eso claman diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Que se les aumente el trabajo para que estén ocupados y no atiendan a palabras mentirosas. Los cuadrilleros y los capataces salieron y dijeron al pueblo, así ha dicho Paró, yo no os daré paja, id vosotros y recoged la paja donde la hallaréis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Misrayim para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Paró habían puesto sobre ellos, y les decían, ¿por qué no habéis cumplido ni ayer ni hoy vuestra tarea de ladrillos como antes? Y los capataces de los hijos de Israel fueron a quejarse ante Paró, y le dijeron, ¿por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Además, tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vayamos y ofrezcamos sacrificios a Adonai. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Y los capataces de los hijos de Israel se sintieron afligidos cuando les dijeron, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo y de la tarea de cada día. Cuando salían de la presencia del Paró, se encontraron con Moshe y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron, que Adonai nos examine y nos juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante el Paró y sus siervos, y habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moshe se volvió al Creador y preguntó, Adonai, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui a Paró para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has liberado a tu pueblo. Y el Creador respondió a Moshe, ahora verás lo que yo haré a Paró, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y habló Elohim a Moshe y le dijo, yo soy el Creador. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Elohim omnipotente, pero con mi nombre no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, para darles la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los Misrayim, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy el Creador, yo sacaré de debajo de las piedras tareas de Misrayim. Os libraré de su servidumbre y los remidiré con brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Elohim, y sabréis que yo soy el Creador, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Misrayim. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Yo soy Adonai. De esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moshe, debido al desaliento que los albergaba a causa de la dura servidumbre. Y el Creador le dijo a Moshe, mirad, yo te he constituido como Elohim para Paró, y tu hermano Aarón será tu profeta. Pero yo endureceré el corazón de Paró y multiplicaré en la tierra de Misrayim mis señales y mis maravillas. El Paró no os oirá, pero yo pondré mi mano sobre Misrayim y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, a los hijos de Israel, de la tierra de Misrayim con grandes juicios. Y sabrán los Misrayim que yo soy el Elohim cuando extienda mi mano sobre Misrayim y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y habló Yod-Heh-Vah-Heh a Moshe y Aarón diciendo, si el Paró responde,
mostrad un milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del paro para que se convierta en una culebra. Fueron pues Moshe y Aarón ante el paro e hicieron como lo había mandado Yod-Heh-Vah-Heh, y echó a Aarón su vara delante del paro y de sus siervos y se convirtió en una culebra. Entonces llamó también el paro a los sabios hechiceros e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Misraim con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, los cuales se volvieron culebras, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Paro se endureció y no los escuchó como lo había dicho Yod-Heh-Vah-Heh. Y estas son las 10 plagas con las que Yod-Heh-Vah-Heh golpeó a Paro y a Misraim a causa de su pueblo y para declarar su nombre. Primera, sangre, como está escrito. Y Yod-Heh-Vah-Heh dijo a Moshe, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Misraim, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Misraim, hasta en los vasos de madera y en los de piedra. Moshe y Aarón hicieron como lo mandó Yod-Heh-Vah-Heh, alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia del paro y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, el río se corrompió, tanto que los Misraim no podían beber en él. Y subió sangre por toda la tierra de Misraim, pero los hechiceros de Misraim hicieron lo mismo con sus encantamientos. Así que el corazón del paro se endureció y no los escuchó, como lo había dicho Yod-Heh-Vah-Heh. El paro se volvió y regresó a su casa sin prestar atención tampoco a esto. Y en todo Misraim hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Así pasaron 7 días después que Yod-Heh-Vah-Heh hirió el río. Segundo, ranas. Tal como está escrito, Yod-Heh-Vah-Heh dijo a Moshe, entra en la presencia del paro y dile, Yod-Heh-Vah-Heh ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas partir, yo castigaré con ranas todos tus territorios. El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la habitación donde duermes y sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos sus siervos. Yod-Heh-Vah-Heh dijo a Moshe, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, y haz subir ranas sobre la tierra de Misraim. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Misraim, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Misraim. Pero los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Misraim. Entonces el paro llamó a Moshe y a Aarón y les dijo, orad a Yod-Heh-Vah-Heh para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Yod-Heh-Vah-Heh. Respondió Moshe al paro, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Mañana, dijo él. Moshe respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Yod-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohim. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moshe y Aarón de la presencia del paro. Moshe clamó a Yod-Heh-Vah-Heh tocante a las ranas que había mandado sobre el paro, e hizo Yod-Heh-Vah-Heh conforme a la palabra de Moshe. Murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Las juntaron en montones y apestaba la tierra, pero al ver al paro que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, tal como Yod-Heh-Vah-Heh lo había dicho. Tercera, piojos, tal como está escrito. Y Yod-Heh-Vah-Heh dijo a Moshe, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por todo el país de Misraim. Ellos hicieron así. Aarón extendió su mano con la vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se convirtió en piojos que se lanzaron sobre los hombres y las bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Misraim. Los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron al paro, es el dedo de Elohim. Pero el corazón del paro se endureció y no los escuchó, tal como Yod-Heh-Vah-Heh lo había dicho. Cuarto, enjambres, tal como está escrito,
Y Yod-Hei-Vahei dijo a Moshe, levántate de mañana y ponte delante del paro, cuando él salga al río, y dile, Yod-Hei-Vahei ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, yo enviaré sobre ti todos tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa enjambres. Las casas de los Misraim se llenarán de enjambres, y asimismo la tierra donde ellos estén. Aquel día yo apartaré la tierra de Goshen, en la cual habita mi pueblo, para que no haya en ella enjambres, a fin de que sepas que yo soy Yod-Hei-Vahei en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Yod-Hei-Vahei lo hizo así, y vino toda clase de enjambres molestísimos sobre la casa del Paró, sobre las casas de sus siervos, sobre todo el país de Misraim. La tierra fue corrompida a causa de ellas. Y dijo el Paró, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Yod-Hei-Vahei, vuestro Dios, vuestro Elohim, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y Moshe respondió, al salir yo de tu presencia, rogaré a Yod-Hei-Vahei que las diversas clases de enjambres se alejen del Paró, de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que el Paró no nos engañe más, impidiendo que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios a Yod-Hei-Vahei. Entonces Moshe salió de la presencia del Paró y oró a Yod-Hei-Vahei. Yod-Hei-Vahei hizo conforme a la palabra de Moshe y apartó todos aquellos enjambres del Paró, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara uno, pero también esta vez el Paró endureció su corazón y no dejó partir al pueblo. Quinta pesa. Tal como está escrito, y el Eterno dijo a Moshe, entra a la presencia del Paro y dile, Eterno, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que él me sirva, porque si no lo dejas ir y lo sigues deteniendo, la mano del Eterno caerá con plaga gravísima sobre el ganado que está en los campos, sobre caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Eterno hará distinción entre los ganados de Israel y los de Mitzrayim, de modo que nada muera de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Y el Eterno fijó el plazo, diciendo, mañana hará el Eterno esta cosa en la tierra. Al día siguiente, el Eterno hizo aquello, y murió todo el ganado de Mitzrayim. Pero del ganado de los hijos de Israel no murió ni un animal. El Paro hizo averiguar, y se supo que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni un animal. Pero el corazón del Paro se endureció y no dejó ir al pueblo. Sexta, llagas, tal como está escrito. Y el Eterno dijo a Moshe y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moshe hacia el cielo delante del Paro. Se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Mitzrayim, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Mitzrayim. Ellos tomaron ceniza del horno y se pusieron delante del Paro. La esparció Moshe hacia el cielo y hubo sarpullido, que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Ni los hechiceros podían permanecer delante de Moshe a causa del sarpullido, pues los hechiceros tenían sarpullido como todos los de Mitzrayim. Pero el Eterno endureció el corazón de Paro y no los oyó, tal como el Eterno lo había dicho a Moshe. Séptima, granizo, tal como está escrito. Y el Eterno dijo a Moshe, levántate de mañana, ponte delante del Paro, y dile, Eterno, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Por tanto, ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con una plaga, y desaparecerás de la tierra. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te opones a mi pueblo y no lo dejas ir. Mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Mitzrayim, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía, pues, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo,
porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos del paro, el que tuvo temor de la palabra del Eterno recogió a sus criados y a su ganado en casa. Pero el que no puso en su corazón la palabra del Eterno, dejó a sus criados y a su ganado en el campo. Y el Eterno dijo a Moshe: extiende tu mano hacia el cielo, para que caiga granizo en toda la tierra de Mitzrayim, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda hierba del campo en el país de Mitzrayim. Moshe extendió su vara hacia el cielo, y el Eterno hizo tronar y granizar. El fuego se descargó sobre la tierra, y el Eterno hizo llover granizo sobre la tierra de Mitzrayim. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Mitzrayim desde que fue habitada. Aquel granizo hirió en toda la tierra de Mitzrayim todo lo que estaba en el campo. Así hombres como bestias también destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Goshen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y Paro envió a llamar a Moshe y Aarón, y les dijo: he pecado esta vez. El Eterno es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad al Eterno para que cesen los truenos de Elohim y el granizo. Yo os dejaré ir y no os detendréis más. Moshe le respondió: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos al Eterno. Los truenos cesarán y no habrán más granizo, para que sepas que del Eterno es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia del Eterno Elohim. Y cuando Moshe salió de la presencia del paro, fue de la ciudad, extendió sus manos al Eterno, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Al ver el paro que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Se endureció el corazón del paro y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como el Eterno lo había dicho por medio de Moshe. Octava, langostas, tal como está escrito. El Eterno dijo a Moshe: entre la presencia del paro, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Mitzrayim y las señales que hice entre ellos, y así sepáis que yo, el Eterno. Entonces fueron a Moshe y Aarón ante el paro, y le dijeron: Eterno, el Elohim de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que me sirva, y aún rehusas dejarlo ir. Mañana yo traeré sobre tu territorio, la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que crece en el campo. Llenará tus casas, las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los Mitzrayim, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos aparecieron sobre la tierra hasta hoy. Y dándose vuelta, salió de la presencia del paro. Y los siervos del paro le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre una amenaza para nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan al Eterno su Elohim. ¿Acaso no sabes todavía que Mitzrayim ya está destruido? Y el Eterno dijo a Moshe: extiende tu mano sobre la tierra de Mitzrayim, para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Mitzrayim y consuma todo lo que el granizo dejó. Extendió Moshe su vara sobre la tierra de Mitzrayim, y el Eterno trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. La langosta subió sobre toda la tierra de Mitzrayim y se asentó en todo el país de Mitzrayim, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni habrá después. Cubrió la faz de todo el país,
y oscureció la tierra, consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles ni la hierba del campo en toda la tierra de Misraim. El faro se apresuró a llamar a Moshe y Aarón y dijo: he pecado contra el Eterno vuestro Elohim y contra vosotros, pero os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis al Eterno vuestro Elohim, para que aparte de mí al menos esta plaga mortal. Salió Moshe de delante del faro y oró al Eterno. Entonces el Eterno trajo un fortísimo viento occidental que se llevó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Misraim, pero el Eterno endureció el corazón de Faro y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y el Faro se apresuró a llamar a Moshe y a Aarón y dijo: he pecado contra Adonai, nuestro Elohim, y contra vosotros. Pero os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y oréis a Adonai vuestro Elohim para que aparte de mí al menos esta plaga mortal. Salió Moshe de delante de Paró y oró a Adonai. Entonces Adonai trajo un fortísimo viento occidental que se le llevó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Misraim. Pero Adonai endureció el corazón de Paró y éste no dejó ir a los hijos de Israel. 9. Oscuridad. Tal como está escrito. Y Adonai dijo a Moshe: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Misraim, tanto que cualquiera que palpe. Extendió Moshe su mano hacia el cielo y por 3 días hubo densas tinieblas sobre la tierra de Misraim. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y Adonai endureció el corazón de Paró, y éste no quiso dejarlos ir. Y le dijo el Paró: retírate de mi presencia, cuídate de no ver más mi rostro, pues el día en que veas mi rostro, morirás. Y Moshe respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. 10. Primogénitos. Castigo y muerte, tal como está escrito. Y Adonai dijo a Moshe: una plaga me traeré sobre el Paró y sobre Misraim, después de la cual él os dejará ir de aquí. De seguro que os echará de aquí definitivamente. Y Moshe dijo: Adonai ha dicho: hacia la medianoche yo atravesaré el país de Misraim, y morirá todo primogénito en tierra de Misraim, desde el primogénito de Paró, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Misraim, la cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Adonai hace diferencia entre los Misraim y los israelitas. Entonces vendrán a mí todos sus siervos, inclinados delante de mí, dirán: vete, tú y todo el pueblo que está bajo tus órdenes. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Paró. Y Adonai le dijo a Moshe: el Paró no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Misraim. Moshe y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del Paró, pues Adonai había endurecido a Paró, y éste no dejó salir a los. Y aconteció que a la medianoche Adonai hirió a todo primogénito en la tierra de Misraim, desde el primogénito del Paró, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche el Paró, todos sus siervos y todo Misraim, y hubo un gran clamor en Misraim, porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moshe y a Aarón de noche y les dijo: salid de medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Adonai, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, bendecirme también a mí. Y los de Misraim apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos moriremos. Y llevó el pueblo su masa antes de que fermentara, la envolvieron en sábanas y la cargaron sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moshe, y pidieron a los de Misraim alhajas de plata, de oro y vestidos. Adonai hizo que el pueblo se ganara el favor de los de Misraim, y estos les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los de Misraim. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot. Eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado.
El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Misraim fueron 430 años. El mismo día en que se cumplían los 430 años, todas las huestes de Adonai salieron de la tierra de Misraim. Luego que el Paró dejó ir al pueblo, Elohim no lo llevó por el camino de la tierra de los Felishim, que está cerca, pues dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Misraim. Por eso Elohim hizo que el pueblo le diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de Misraim armados, y Moshe tomó consigo los huesos de Yosef, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel, diciéndoles, Elohim ciertamente os visitará. Entonces os llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Adonai iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Y habló el Creador a Moshe y le dijo, di a los hijos de Israel, que regresen y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, entre Baal Zephon. Acamparéis frente a ese lugar junto al mar. Y el Paró dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Paró para que los siga. Entonces seré glorificado en el Paró y en todo su ejército, y sabrán los Misrayim que yo soy el Creador. Ellos lo hicieron así. Cuando fue dado aviso al rey de Misrayim que el pueblo huía, el corazón del Paró y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva. Unció entonces su carro y tomó consigo a su ejército. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Misrayim, junto con sus capitanes. Endureció el Creador el corazón de Paró, rey de Misrayim, el cual siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Los Misrayim los siguieron con toda la caballería y los carros de Paró, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron donde estaban acampados junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal Zephon. Y cuando el Paró se hubo acercado, los hijos de Israel alcanzaron sus ojos y vieron los Misrayim venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel clamaron al Creador llenos de temor y dijeron a Moshe, ¿no había sepulcros en Misrayim que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Misrayim? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Misrayim, déjanos servir a los Misrayim, porque mejor nos es servir a los Misrayim que morir en el desierto. Moshe respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que el Creador os dará hoy, porque los Misrayim que hoy habéis visto, no los volveráis a ver nunca más. Adonai peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y Adonai dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los Misrayim, para que los sigan. Entonces me glorificaré en el Paró y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los Misrayim que yo soy el Creador, cuando me glorifique en Paró y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel del Creador, que iba delante del campamento de Israel, se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los Misrayim y el campamento de Israel, para aquellos era una nube tenebrosa, pero para Israel alumbraba de noche. Por eso, en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y Moshe extendió su mano sobre el mar, e
el Creador que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Los misrayim los siguieron, y toda la caballería de Paró, sus carros y su gente a caballo, entraron tras de ellos hasta la mitad del mar. Y aconteció a la vigilia de la mañana, que el Creador miró el campamento de los misrayim desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los misrayim. Quitó además las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los misrayim dijeron: huyamos ante Israel, porque el Creador pelea por ellos contra los misrayim. Y Jehová dijo a Moshe: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los misraim, sus carros y su caballería. Moshe extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza. Al huir los misraim se encontraban con el mar. Así derribó Jehová a los misraim en medio del mar, pues al volver las aguas cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército del Paró que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. En cambio, los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los misraim. Israel vio a los misraim muertos a la orilla del mar. Al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los misraim, el pueblo temió a Jehová y creyeron al Eterno y a Moshe, su siervo. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, vosotros, descendencia de Abraham, sus siervos, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová, nuestro Dios, nuestro Elohim. En toda la tierra están tus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció con Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviara, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. En consecuencia, Jehová nos ordenó: hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia es demasiado pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, os repartiréis el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana. Lo quemaréis en el fuego. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Eterno. Es noche de guardar para el Eterno, por haberlo sacado en ella de la tierra de Misraim. Esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones. El Eterno dijo a Moshe y a Aarón: esta es la ley para la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, pero todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo haya circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella.
Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni le quebraréis ningún hueso. Toda la congregación de Israel lo hará. Si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para el Eterno, que le sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, pues será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley regirá para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. No se verá levadura junto a ti en tu territorio durante 7 días. Y de la carne que sacrifiques en la tarde del primer día no quedará nada hasta la mañana. No podrás sacrificar la pesa en cualquiera de las ciudades que el Eterno tu Dios te da, sino en el lugar que el Eterno tu Dios escoja para que habite su nombre. Allí sacrificarás la víctima de la Pascua por la tarde. A la puesta del sol, a la hora que saliste de Mitzrayim, la asarás y comerás en el lugar que el Eterno tu Dios haya escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, cuando entréis en la tierra que el Eterno os dará, como prometió. También guardaréis este rito, y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este rito, vosotros responderéis: es el sacrificio de la Pascua del Eterno, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Mitzrayim, cuando hirió a los Mitzrayim y libró nuestras casas. Alaben la misericordia del Eterno y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre altísimo. Mis enemigos se volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono buscando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Bendito sea el Eterno que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Bendito sea el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Elohim, nuestro Elohim, ha de salvarnos. El Eterno, el Señor, es el librar de la muerte. Buscad a Adonai mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Adonai, el cual tendrá de él misericordia, al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces invocarás y te oirá Adonai, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitas en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si das tu pan al hambriento y sacías de el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Un resto volverá, el resto de Jacob volverá al Elohim fuerte, porque aunque tu pueblo Israel sea como las arenas del mar, el resto de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Adonai de los ejércitos, consumará el exterminio ya determinado en medio de la tierra, y todo aquel que invoque el nombre de Adonai será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Adonai, y entre el resto el cual él habrá llamado. En aquel tiempo el renuevo de Adonai será para hermosura y gloria, el fruto del país para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quede en Sión, el que sea dejado en Jerusalén, será llamado santo. Y todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie a Jerusalén de la sangre derramada en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Adonai sobre toda la morada del monte de Sión y sobre todos los lugares de las asambleas, nube y oscuridad de día, y noche resplandor de llamas de fuego, y sobre todo la gloria del Señor como un dosel. Y habrá un resguardo de sombra contra el calor del día y un refugio escondedero contra la tempestad del aguacero. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Adonai alzará otra vez su mano para recobrar el resto de los pueblos que aún queden en Asiria, Misraín,
Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Jacam, en las costas del mar. Levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel desde los 4 confines de la tierra y reunirá a los esparcidos de Yehudá. Vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Misraim, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui para ellos un marido, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su mano diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai. Y acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa del Creador como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Creador, a la casa de Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Creador. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Por favor, no sé si alguien tenga algún aporte final que quiera dar. Bueno, pues si no, les deseo a todos Shabbat Shalom, Behag Sameach. Shabbat Shalom y Hag Sameach. Hag Sameach. Shabbat Shalom.